Estamos ya en respuesta inmune innata, células. Respuesta inmune innata. Ya pasamos el primer subtema, que fueron barreras físicas. Ya pasamos el segundo tema, que son mecanismos moleculares. Y ahora estamos en mecanismos celulares o bien células de la respuesta inmune innata. ¿Quiénes son estos integrantes? ¿Quiénes son estas células que participan en la respuesta inmune innata? No nos olvidemos que todo lo que estamos viendo aquí, incluyendo a estas células, cumplen y tienen las formas de la respuesta inmune innata, ¿eh? Es decir, no tienen memoria, son rápidas, se producen en todo momento. ¿Sí se acuerdan de todo esto, no? Estas características se conservan en todos los integrantes de la respuesta inmune innata. Estas células, nosotros vimos la clase pasada, al final, que venían de un árbol genealógico, en la cual hasta arriba teníamos una célula troncal, una célula troncal. Ahí estoy medio disléxico. Una célula troncal. Y de esta célula troncal hematopoyética, esta es una célula que produce las células de la sangre. Hasta arriba le llamamos nada más célula troncal o célula madre autorregeneradora. En este caso, como son las que dan origen a la sangre, se les da el nombre también de hematopoyético. Seguro que no se los mencioné la vez pasada. Célula troncal hematopoyética. Y que de esta célula troncal hematopoyética venían una serie de pasos. Esta primera era autorregeneradora, después venía una que ya no se regeneraba, y después tomaba dos caminos, la línea mieloide, después la línea linfoide, y dentro de la línea mieloide había distintos también subdivisiones de este árbol genealógico, y aquí teníamos a los que daban origen a las plaquetas, que son los megacariocitos. Plaquetas y eritrocitos vienen de un progenitor común. Después venían aquí los que eran monocitos y granulocitos. Monocitos, diagonal, granulocitos. ¿Se acuerdan? Y dentro de los monocitos salían los macrófagos. Así a veces lo vamos a esquematizar. Y las células dendríticas, lo vamos a poner así, DC. Así lo encuentran en muchos artículos. Son como, está en inglés, ¿no? Dendritic cells. Entonces, estas células dendríticas y los macrófagos. Y de este lado teníamos a todos los granulocitos o polimorfonucleados, que se acuerdan quiénes son. ¿Quiénes son los granulocitos y eosinófilos, eosinófilos? Y los neutrófilos. Muy bien. Neutrófilos, basófilos y eosinófilos, ¿no? Entonces, al final, cuando veíamos quiénes llegaban al final de esta historia de las células de la respuesta inmune innata, encontrábamos algunos tipos celulares muy importantes. Al final, en las líneas terminales, tenemos a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, tenemos también, estos son, ¿se acuerdan? Todos estos tres, como mencionamos ahorita, les llamamos polimorfonucleares o también les llamamos granulocitos. Polimorfonucleares o granulocitos. Vamos a ver algunas singularidades de estos. Por otra parte, estos eran los polimorfonucleares o granulocitos, pero si vemos de la línea de los monocitos, de la línea monocítica, de aquí salen los macrófagos y las células dendríticas. ¿De acuerdo? Esta es una primera ronda de células. Estas 5 células son células muy importantes de la respuesta inmune innata. Ya conocemos su origen genealógico. Ahora vamos a ver qué hacen, cómo trabajan, cuántos son, dónde andan, sus historias de vida. Piensen en ellos como si fuesen sus amigos.
no quiero caer en una onda de los supercampeones, de que el balón es tu amigo. Bueno, creo que ni siquiera conocen a los supercampeones, perdón. Pero imagínenselo como si fuesen personas que ustedes conocen y así como, bueno, pues a fulanito le gusta esto, vive por tal lado, sus papás se dedican, pues así lo mismo con estos, porque son personajes muy importantes de esta historia. Los neutrófilos es la célula, bueno, nada más quiero mencionarles, perdón, que a todas estas células de la respuesta inmune innata, junto con las de la respuesta inmune adaptativa, los linfocitos B, los linfocitos T, ustedes se acuerdan también que en las células de la respuesta inmune innata hay una célula que participa en la respuesta inmune innata, aunque es de origen linfoide. ¿Quién es esta? Las células NK. Muy bien. Las células NK, las células Natural Killer. Las células NK. Ajá. Estas, ¿se acuerdan? No vienen de la línea mieloide. Estas vienen de la línea linfoide, junto a donde se encuentran los linfocitos B y T. Pero esto sí ustedes saben que se trata de la respuesta inmune adaptativa. ¿Va? Pero miren, todas estas células que les platiqué, estas células de la respuesta inmune, reciben el nombre genérico de leucocitos, ¿eh? De ahí vienen células blancas. Pero cuando hablamos de leucocitos nos referimos a todas las células del sistema inmune que están circulando en sangre. Entonces, si hablamos de leucocitos, pues ahí estamos englobando tanto a granulocitos como monocitos, como células NK. Y se llama así porque si ustedes toman una muestra de sangre y la ponen en un tubo y lo dejan que se sedimente o lo centrifugan, van a encontrar que la sangre se separa en distintas fracciones. Hasta arriba nos queda una fracción translúcida, ligeramente amarillenta, que es el plasma. Ese plasma es el líquido de la sangre. Después sigue una capa delgadita blanca, que se le llama la capa leucoplaquetaria. Y hasta abajo se sedimentan todos los eritrocitos. ¿De acuerdo? Entonces se les llama leucocitos porque originalmente se encontraron en esta capa blanca. Leuco es blanco. Entonces, en esta capa blanca, que se llama la capa leucoplaquetaria o capa flogística, recibe esos dos nombres. De ahí viene el nombre que genéricamente todas estas células, si las buscamos en sangre, las encontramos en esta región después de centrifugarlos, ¿de acuerdo? Pero ustedes cuando hablan de leucocitos, deben tener muy claro que están englobando a todos, ¿eh? Entonces, si quieren subdividir o hablar de algunas partes en especial, pueden decir, pues los granulocitos, bueno, pues ya saben que también son leucocitos, pero se están refiriendo específicamente a estos tres. Las células monocíticas, pues se están refiriendo a los macrófagos y a las células dendríticas, que realmente cuando están en sangre se les sigue llamando monocitos. Pero bueno, ahorita vamos a ver eso. ¿De acuerdo? Y si hablan de las células linfoides, pues ahí están linfocitos B, linfocitos T, y en términos morfológicos también las células NK se les reconoce como células linfoides porque son de origen linfoide, ¿de acuerdo? Provienen del progenitor linfoide común. ¿Se acuerdan de esto? ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, no olviden en interrumpirme, ¿va? Bien. Perfecto. Y yo, perdón. Sí, adelante. Es que se trabó un poco esto. No escuché a qué se refería con leucocitos. Con leucocitos hablamos de todas las células blancas. ¿Así? Ok. Y Ujú. cuando hablamos de células blancas nos referimos a todas las que son del sistema inmune. Linfocitos Ya. B, T, NK. Para que ustedes cuando de repente o les hablen de leucocitos, ustedes dicen, pues se refieren a leucocitos, están hablando de todas, ¿eh? Ok. Todas las células. Y el nombre viene de que están en esta capa, que es la capa leucoplaquetaria, que si ustedes lo Ujú. observan macroscópicamente se ve blanca. Es una pequeña película blanca. Ok. Va, gracias. Muy bien. Excelente. Entonces, bueno, dentro de estas células vamos a explicar dónde se encuentran estas células de la respuesta. Estos serían leucocitos de la línea mieloide, ¿están de acuerdo? Si yo les pregunto, ¿cuáles son los leucocitos de la línea mieloide? Pues me están hablando, leucocitos, pues están hablando de las células de la innata. Es decir, no están considerando a los megacariocitos y a los eritrocitos. Esos no son de la línea, esos no son leucocitos. Los leucocitos son las células de la respuesta inmune. Pero solamente los de la línea mieloide. Pues son neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, células dendríticas. Esos son 5 células leucocitarias de la línea mieloide. ¿De acuerdo? Sí me expliqué un poco en estas
en estas divisiones? Bien. Entonces vamos a ver quiénes son estos neutrófilos y cómo es que funcionan. Bueno, pues déjenme decirles que los neutrófilos es el leucocito más abundante en sangre. Ustedes toman una muestra de sangre y agarran toda la capa leucoplaquetaria, lo que más van a encontrar son neutrófilos. Más o menos entre el 60 y el 75% de los leucocitos de sangre son neutrófilos, ¿de acuerdo? Esto es en la mayoría de los carnívoros. Van a encontrar que hay porcentajes distintos en otras especies. Por ejemplo, en caballos, en los équidos, es aproximadamente del 50%. En los rumiantes es inferior, es como entre el 30 y el 40%, depende del rumiante. Esto es en rumiantes, esto es en équidos, esto es en carnívoros. Pues para que ustedes sepan más o menos, pero de cualquier manera es el leucocito más abundante en la sangre, son los neutrófilos. Se producen cantidades enormes, imagínense, más o menos se producen, creo que son 8 por 10 a la 6 por minuto. Imagínense, 8 millones de neutrófilos se producen cada minuto. Y entonces están siempre disponibles para trabajar. De ahí que se les llama, en algunos libros lo van a encontrar como la primera línea de defensa. Así es, de las células de la respuesta. Estos siempre están listos. Son unos verdaderos guerreros. Guerreras, quién sabe, debe haber neutrófilos. Bueno, no sé. No los vamos a llamar esta vez neutrófilos para respetar su nombre. Y vamos a omitir un poco esta adecuación del lenguaje. Pero son la primera línea de defensa. Son las primeras células en llegar a un proceso inflamatorio, a un proceso infeccioso. Son unos verdaderos guerreros, unos kamikazes. Ahorita les van a ver por qué les digo kamikazes, pero pelean hasta morir. Es un acto casi heroico lo que ellos hacen. Estos neutrófilos, como todas las células, se producen en la médula ósea, andan circulando en la sangre más o menos unas 12 horas, y después de estar 12 horas en sangre, se meten a vivir algún tejido. Se meten a vivir algún tejido, y en este tejido, ¿en cuál? Pues en cualquiera. Ustedes buscan en los tejidos, va a haber por ahí neutrófilos residentes que se quedan a vivir, y estas células en los tejidos viven de 2 a 5 días y después mueren de viejos. Este es el ciclo de vida del neutrófilo. ¿Cuál es su chamba? Su chamba, importantísima, son células altamente fagocíticas. Células fagocíticas. Son células fagocíticas. Son excelentes células fagocíticas. Se les llama, estas forman parte de las células fagocíticas profesionales. Se les llama así porque pueden comerse bacterias completas, avientan rounds con varios al mismo tiempo y tienen la posibilidad de funcionar. Entonces, hacen fagocitosis, o sea, que sean células fagocíticas, significa que hacen fagocitosis. Y los neutrófilos llevan a cabo un fenómeno extra muy padre que les voy a platicar después, que se llama netosis. Esta es la chamba del neutrófilo. Ese es un amigo de todos y de todas. Aquí está cuántas células hay más o menos, cómo viven, cuáles son sus principales funciones. Esos son los neutrófilos. Los vamos a ir integrando a lo largo de la historia. Otra célula son los eosinófilos. Los eosinófilos son menos abundantes. Perdón, Pablo, ¿qué era netosis? Todavía no se las expliqué. Es un proceso de defensa también. La vamos a ver cuando veamos después de fagocitosis, les voy a explicar netosis. Es un mecanismo de defensa de estos neutrófilos. Ok, perdón, gracias. No hay problema. También Significa... otra duda. Sobre las 12 horas, ¿es que se producen, no sé, la mayor concentración cada 12 horas? No. Significa que se produce, acuérdense, se producen en todo momento en realidad, Ajá. pero después de que este neutrófilo anda viajando en la sangre por 12 horas, Ok. viaja por 12 horas y después se mete a algún tejido. Ok. Muy bien. Sí, esta netosis la vamos a ver más adelante. Pablo, perdón. ¿Sí? ¿Y eso de que va circulando solo 12 horas es porque no puede estar tanto tiempo en sangre, se tiene que a fuerzas meter un tejido? Así es, sí. Sí, se mete a algún tejido.
para dejarle espacio a los nuevos neutrófilos que van a llegar y para estar disponible en un órgano por si se necesita. Acuérdense que pues, puede haber un agente agresor en los órganos, principalmente en piel, en mucosas, etcétera, y más vale que estén ahí viviendo células fagocíticas por si se llega a invadir, hay alguien que enfrente en un inicio, ¿no? Así es. Ok. Sí, es que me causa como siempre curiosidad estas cuestiones que están como ya cronometradas en el organismo, ¿no? Sí, 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 claro, aquí yo le estoy dando como, sepan que efectivamente estos valores son promedios, ¿no? Son promedios y seguramente tendrán variaciones por especie, pero no las conozco del todo. En promedio andan este tiempo. Y se explica también con algunas tasas de recambio y tasas de proliferación que hay en la médula ósea. Entonces se pueden hacer algunos cálculos y decir, pues si la médula ósea está activa de esta manera y se produce esta cantidad de células y tú encuentras esta cantidad de células en un paciente normal, digamos que no está teniendo una infección, eh, pues más o menos cuánto tiempo tienen que estar circulando para salir, ¿no? Salir de la circulación. Se han hecho esos cálculos. Aquí un tema importante y qué bueno que lo mencionas, Carla. Estos valores de cuánto tiempo o cuántas células están circulando en sangre pueden cambiar en un fenómeno patológico, ¿eh? Si hay una infección aguda, si hay un proceso infeccioso, aumentan el porcentaje de los neutrófilos. Y es porque vamos a ver que cuando hay un evento inflamatorio o infeccioso, se envían señales a la médula ósea para que se produzcan más neutrófilos. Porque como se está combatiendo, pues estos están muriendo, están consumiéndose, por lo tanto se requiere aumentar la cantidad de proliferación celular de esa línea. Y esa es una de las cosas que se estudian más adelante en la patología clínica, porque ustedes pueden saber cuando hay una enfermedad de cierta naturaleza si evaluamos las poblaciones que están en sangre. Por decir algo, cuando hay una infección aguda, ustedes pueden encontrar que hay una mayor cantidad de neutrófilos. Ajá. Si se trata de una inflamación crónica, las células que están aumentadas son los monocitos. Y esto se observa en muestras de sangre, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando hay un exceso de neutrófilos, se le llama neutrofilia. Hay una alta concentración de neutrófilos. Cuando hay pocos neutrófilos porque se están consumiendo, porque hay algunas enfermedades que lo producen, se le llama neutropenia. Cuando hay pocos neutrófilos, es neutropenia. Cuando hay muchos neutrófilos o excesos de ellos, hay neutrofilia. Y hay varios tipos de neutrofilias y neutropenias que van a estudiar en las siguientes materias. Pero ahorita sepan que esta población es muy importante. Inmunológicamente se le llama la primera barrera de defensa en células. Es el mayor porcentaje de leucocitos de sangre. Son células altamente fagocíticas, excelentes, y que además llevan a cabo otro fenómeno que se llama netosis. ¿Va? Muy bien. Si no hay otra duda, pasamos con los eosinófilos. Bueno, yo tengo una. Sí, adelante, Ricardo. No se encuentra en el sistema nervioso central, ¿verdad? No, no se les permite la entrada al sistema nervioso central. No pueden atravesar la barrera hematoencefálica. ¿De acuerdo? Recordemos, eso no lo hemos platicado, qué bueno que lo mencionas. Habitualmente no lo vemos, fíjate. Pero las células que llevan a cabo estas funciones fagocíticas dentro del sistema nervioso central se les llama células de la glía. Ajá. Las células de la glía son, digamos, el apartado de leucocitos o de células con actividad parecida a los leucocitos que atienden el sistema nervioso central. Ujú. Recuerden que ahí están los astrocitos, algunos microgliocitos, etcétera, que tienen funciones que sustituyen a estos, ¿de acuerdo? Pero sí, estas células como tal no pueden pasar de la sangre al sistema nervioso central. Ujú. Ahí hay otra subdivisión de células de la defensa. Bueno, pasamos a los eosinófilos, si no hay alguna otra duda. Los eosinófilos tienen una menor concentración, en los carnívoros es más o menos del 2%, mientras que en los rumiantes se encuentra un poco más elevada, se puede encontrar hasta del 10% en rumiantes. Esto es la concentración en sangre. Este es el porcentaje de leucocitos en sangre.
Estos circulan más o menos en la sangre alrededor de 30 minutos y después se meten a algún tejido donde viven entre 2 y 3 días. 30 minutos en sangre y 2 o 3 días de vida en los tejidos. Estas células, los eosinófilos, no pueden hacer fagocitosis. Hay algunos estudios, algunos reportes que muestran que hacen una muy baja, muy baja fagocitosis. Por eso no se las menciono, nada más quiero que sepan que lo pueden encontrar en un libro, no se me asusten. Sencillamente, realmente no son células fagocíticas. El trabajo principal de los eosinófilos está dirigido ¿hacia quién? ¿Quién se acuerda? Infecciones parásitas. Muy bien, muy bien. Respuesta antiparasitaria. Respuesta antiparasitaria. Tienen una proteína en sus gránulos. ¿Se acuerdan cómo se llama? Proteína básica mayor. Básica mayor. Muy bien. Qué bueno, no están muy atentos. Proteína básica mayor. Esta proteína básica mayor es una proteína que degrada la cutícula de los parásitos en sus etapas larvarias o juveniles. Rara vez los eosinófilos logran eliminar a parásitos adultos. Sin embargo, sí evitan una sobreinfestación de parásitos en distintos órganos y de alguna manera equilibran una carga parasitaria media. Hay algo interesante, ¿eh? En animales que tienen contacto constante con parásitos, esto les permite mantener una relación equilibrada. Pero en animales que normalmente nunca tienen contacto con parásitos, cuando llegan a infestarse, se infestan al grado de comprometer su salud o su vida. Entonces, de alguna forma, la presencia de los eosinófilos y de los parásitos, también así existiría una especie de, no le podríamos llamar microbioma, pero tal vez no sería flora, sería fauna, ¿no? Normal, pero bueno, ese término me lo inventé. Al final, hay muchos individuos, la gran mayoría de los animales que ustedes y nosotros mismos, tenemos contacto constante con parásitos, ¿no? Y quien se encarga de que esos parásitos no nos lleven a escenarios clínicos que comprometan la salud son los eosinófilos, junto con otros mecanismos, ¿va? Bien. ¿Dudas con los eosinófilos? Otra célula son los basófilos. Los basófilos son muy escasos, son más o menos el 0.5% de los leucocitos en sangre. Estos basófilos circulan más o menos de 2 a 3 días y después mueren. Solamente se meten a los tejidos en caso de que haya una señal inflamatoria. Entonces, están todo el tiempo en la circulación y a menos que haya un estímulo quimiotáctico, ahí mismo se van a morir. Si hay un estímulo de quimiotaxis en algún tejido, entonces se salen y se meten a los órganos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay alguna señal quimiotáctica, se meten a los tejidos. ¿Cuál es la función de los basófilos? ¿Quién se acuerda? Liberan histidina. ¿Histidina? Histamina, perdón. Histamina, muy bien. Muy bien, histamina y serotonina. Son células proinflamatorias. Participan y amplifican los fenómenos inflamatorios. Fenómenos, ay, dice, se quedó horrible esa letra. Quedó horrible esta. ¿Podrías repetirla, por favor? Sí, estos basófilos se encargan de participar en los fenómenos inflamatorios. Participan en la inflamación. ¿Por qué? Porque sus gránulos poseen histamina y serotonina, que son mediadores de la inflamación. Recordando que estos basófilos se quedan todo el tiempo en sangre y únicamente salen a los tejidos cuando existe una señal quimiotáctica. ¿De acuerdo? Una duda. Ujú. ¿Esa señal quimiotáctica podría ser las porciones
C3A del complemento. Totalmente. Muy bien. Puede ser el C3A de complemento. ¿Qué más que conocen ustedes que sea quimiotáctico? Una porción también de los péptidos antimicrobianos. Muy bien, los óxidos antimicrobianos. Excelente. Y hay otras quimiosinas que vamos a explicar después. Inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas como tal no tienen un efecto directo, pero recordemos que las inmunoglobulinas pueden activar al complemento por la vía clásica y así el complemento llamar a través de C3A y C5A. Entonces puede ser de manera indirecta las inmunoglobulinas. De manera directa no son quimiotácticas. Ujú. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario de estas tres? Estas tres células son muy valiosas, son muy importantes. Ajá. En algunas otras especies, por ejemplo en las aves, no hay neutrófilos como tal. Aves, reptiles, anfibios, no tienen, estas células están fusionadas, varias de estas, y hay una célula que se llama heterófilo. Heterófilo. Y los heterófilos fungen bastante como neutrófilos, pero también tienen la posibilidad de producir señales inflamatorias. Estos están en las aves, reptiles y anfibios, ¿de acuerdo? Y son unas células bien interesantes porque parte de su chamba, además de que fagocitan, producen algunos factores coagulantes. De hecho, por eso muchos reptiles tienden a formar granulomas por cualquier cosa. Son los heterófilos y su efecto coagulante y fagocítico. Nada más quiero que sepan que existe esta otra célula. Ujú. Aunque en la mayoría de las especies que vamos a estudiar, estas son las comunes en los mamíferos. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas con Pablo, estos. ¿podrías ¿Sí? repetir lo de la proteína básica mayor, por favor? Sí, claro. La proteína básica mayor es una enzima que degrada la cutícula de las fases larvarias, principalmente de los helmintos, ajá, de los gusanos. Entonces, si vemos nosotros una larva, de repente, si fuese un adulto, el adulto tiene una cutícula muy gruesa que rara vez logran destruir los eosinófilos. Pero cuando vemos una larva en el intestino, por ejemplo, en los pulmones, dependiendo de dónde esté esta larva, vemos que se empiezan a acumular eosinófilos así en un lugar y le empiezan a aventar la proteína básica mayor. Y la proteína básica mayor le va degradando su cutícula hasta que le daña suficiente esa cutícula para que esta larva se muera. Ajá. Entonces se pegan y se lo empiezan a comer. Bueno, no se lo comen, lo empiezan a degradar. Pero esto, ¿cómo le hace el eosinófilo para degradar esta cutícula? A través de la proteína básica mayor. Se acerca, entonces vemos lo que estaría pasando aquí. Se acerca al eosinófilo, aquí está su núcleo, tiene sus gránulos llenos de proteína básica mayor, sus vesículas llenas de proteína básica mayor, y lo que hace es que las acerca a su membrana y fusiona la membrana de las vesículas con con la membrana citoplásmica. Entonces, fíjense, al momento de fusionar una vesícula interna con la membrana, lo que se logra con este fenómeno es que el contenido de la vesícula se envía hacia el exterior de la célula. Y así funcionan otros fenómenos, por ejemplo, también los basófilos y las células cebadas también liberan su histamina así, acercan el gránulo hacia la membrana y al fusionar la membrana del gránulo con la membrana citoplásmica, se comunica el interior del gránulo con el exterior de la célula. ¿Sí se lo están imaginando? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. El eosinófilo se acerca y empieza a aventar su proteína básica mayor directo a la cutícula y el parásito sufre degradación de esta cutícula. Ujú. Gracias. No hay de qué. Entonces, estas tres células son los polimorfonucleares o granulocitos, ¿va? Vamos a encontrar que hay otras células que son los derivados de los monocitos. Los monocitos se les llama así porque son células que tienen un solo núcleo, a diferencia de estas, que tienen varios núcleos, tienen el núcleo subdividido. Son células, en cuanto a tamaño, son más grandes y tienen un solo núcleo definido. Ujú. Se les llama monocitos cuando están en sangre. Ujú. Siempre que ande una célula, estas células mononucleares, estos monocitos, se les llama así cuando están en sangre.
pero cuando se meten a vivir a los tejidos, reciben otros nombres. Los monocitos son más o menos el 5% de las células en sangre. Circulan en sangre más o menos por 3 días. Y después se meten a vivir a los tejidos. Y en los tejidos se pueden diferenciar hacia macrófagos. Hay algunos fenómenos también, o algunas formas en los que los monocitos también pueden dar origen a las células dendríticas, ¿de acuerdo? Tienen un origen, al menos con un tipo de población de las células dendríticas. Sepan que hay muchos tipos de células dendríticas, pero unos de estos provienen de los monocitos. Pero la gran mayoría de los monocitos, cuando se diferencian, se vuelven macrófagos. Los macrófagos son células ya con una estructura distinta, son así como más estrellados. Son los que dibujamos así. Son células altamente fagocíticas. Además de fagocíticas, ¿qué más hacen estos macrófagos? ¿Quién se acuerda? ¿Presentan antígenos? Indicadores de antígenos. Muy bien. Hacen fagocitosis, pero además hacen presentación de antígenos. Muy bien. Es muy importante, presentación de antígenos. Y producen citocinas. Y producen citocinas. Muy bien. Producen citocinas. Estos macrófagos, dependiendo el órgano al que se meten a vivir, reciben en ocasiones nombres distintos. ¿Se acuerdan? Bueno, se llaman monocitos mientras están en sangre, pero cuando se meten a los tejidos les llamamos macrófagos. Y son células fagocíticas, presentadoras de antígeno y altas productoras de citocinas. Dependiendo el órgano al que se metan a vivir, se les han dado nombres distintos. Por ejemplo, en el hígado, ¿alguien sabe cómo se les llama? Es Células Kupfer, de ¿no? Algo Kupfer. así. Muy bien, se les llama las células de Kupfer. A ver, denme un momentito, perdón. Ya, disculpen, se estaba acabando la batería. Muy bien. Entonces, se les llama células de Kupfer, ¿no? Células de Kupfer en el hígado. En la... A ver, en la... ¿No será? Ah, sí, en los riñones. ¿Alguien se acuerda de los riñones? Son las células mesangiales. Células de Kupfer, células mesangiales. En el hueso, Osteoclastos. muy bien, osteoclastos. Los que degradan, ¿no? El hueso. ¿Qué más? En la matriz extracelular, más bien en la... Sí, en la matriz extracelular. ¿Se acuerdan cómo se llama? En el tejido... ¿Cómo se llama este? Tejido conjuntivo. Les llamamos histiocitos. Histiocitos. El tejido conjuntivo. ¿Las células del polvo del pulmón también? Ahí no, ahí se llaman macrófagos alveolares. Ok. No sé si te refieras a esas o si es Creo una que sí. terminación de esas. Sí, sí, sí. Tal vez se refiere a su función, porque sí, cuando se mete alguna partícula, quienes se la comen y la destruyen son los macrófagos alveolares. Esos se llaman macrófagos alveolares. Las de Langerhans en la piel. Ah, a esas no. Fíjate que esas de Langerhans en realidad son células dendríticas, ¿eh? Langerhans. Ay, no sé lo que escribí. A ver, no te las pongo, pero no, las células de Langerhans son células dendríticas, en realidad, en la piel, muy bien. Bueno, pues nada más para dar algunos ejemplos, ¿no? Que sepan que estos macrófagos se encargan de degradar este efecto de la fagocitosis que les mencioné,
Es un proceso por el cual una célula integra alguna partícula extraña, ajá, en una vesícula intracitoplásmica con la finalidad de destruirla. Vamos a tener un capítulo de pura fagocitosis. Ahorita sepan que todas estas células pues, son especializadas en hacer fagocitosis y vienen de los monocitos, ¿sí? Que se vuelven macrófagos. Si vemos la otra célula que puede provenir de los monocitos, que es la célula dendrítica, ajá, la célula dendrítica, esta la conocemos también como célula interdigitada, se les llama. Interdigitada. También se le conoce como célula de Langerhans. Ujú. Langerhans. Y esta célula dendrítica es padrísima. También es una célula increíble. Le dio varios premios Nobel a la gente porque resolvió un vacío que no se entendía hasta hace 40 años que se descubrió. Y estas células dendríticas son las maestras de la presentación. Ojo, también son células fagocíticas profesionales. También hacen fagocitosis. Pero su mayor virtud está en que es la mejor célula presentadora de antígenos. La célula dendrítica lleva a cabo formas de presentación que ninguna otra célula puede y que les voy a explicar cuando veamos presentación. ¿De acuerdo? Ahorita sepan que esta célula dendrítica es una excelente célula presentadora de antígenos. ¿Va? Y también es una excelente productora de citocinas. Entonces esta es la célula dendrítica. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bueno, estas son las células de la respuesta inmune innata. A la NK le vamos a dejar un capítulo al final, pero ahorita de las que vamos a estudiar, fíjense, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los monocitos que dan origen a macrófagos y las células dendríticas. ¿De acuerdo? ¿Dudas con estas células? No. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora, todas estas células que ya les platiqué, que forman parte de la respuesta inmune innata, tienen mecanismos para reconocer el mundo. ¿Cómo le hacen estas células? Un macrófago, un neutrófilo, por ejemplo, aquí hay un macrófago. Un macrófago. Un neutrófilo. Vamos a hacer su bandita de... Un macrófago, un neutrófilo, para reconocer aquello a lo que tienen que atacar. ¿Cómo es la respuesta inmune innata para reconocer lo extraño? Platíquenme. ¿Cómo es su característica? Es inespecífica. Ok. Es inespecífica. ¿Y esto cómo lo podríamos traducir? A que reconocería elementos que son específicos de células, pues, digamos, por ejemplo, las procariotas, ¿no? En caso de bacterias. Ok. Pero son características muy, muy generales de ellas y que no están presentes en las células del organismo. Excelente. Muy bien. Reconocen características generales. Reconocen también polisacáridos, ¿no? Lipopolisacáridos y Muy bien. glicanos de las bacterias. Muy bien. Que justo serían estas características, ¿no? Como estas características que tienen las procariotas, pero los eucariotas no. Este sería un neutrófilo. Este que les dibujé así como muy peleonero. Este sería un neutrófilo y este sería un macrófago. El macrófago siempre le dibujo así como un poco inexpresivo, pero tal vez no sea así. Bueno, entonces, ¿cómo le hacen para reconocer? Porque eso es lo que vamos a ver ahora. Los mecanismos de reconocimiento, cómo detectar a los invasores, es a través, por supuesto, de receptores en la superficie de estas células. Todas estas células tienen en su superficie receptores
que les permiten identificar esas características que puede tener lo extraño, pero no lo propio. A esta gran familia de receptores para reconocer lo extraño, ojo, como mencionó muy bien ahorita Saúl, es lo extraño, pero no olvidemos que es de manera general. Son características generales, no específicas. Para reconocer lo extraño, las células de la respuesta inmune innata tienen una familia de receptores que se llaman PRRs, que significan receptores reconocedores de patrones. Receptores reconocedores de patrones. Esta familia es una familia muy grande. Sirve para identificar características presentes en los microorganismos. Características generales de los microorganismos. ¿De acuerdo? A esas características generales de los microorganismos se les conoce como PAMPs, que significa patrones moleculares asociados a patógenos. Estos PAMPs significan patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué son estas cosas? Bueno, esto lo tienen las células, los PRRs serían receptores presentes en las células. Estos receptores, como se los estoy dibujando aquí, pueden encontrarse de manera extracelular, fuera de la célula, o bien pueden encontrarse intracelulares también, sueltitos o en las vesículas internas. Si este macrófago tiene aquí un lisosoma, tienen algunas vesículas internas, también puede haber PRRs asociados a las membranas de las vesículas. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ojo con esto. Estos PRRs es una familia enorme que ahorita vamos a describir, pero son receptores, se llaman receptores reconocedores de patrones. ¿Qué patrones? Ah, pues los patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Cómo qué pueden ser? Pues imagínense que este es un tipo de receptor y aquí tenemos una bacteria, pero esta bacteria se caracteriza porque tiene en su superficie lipopolisacárido. Tiene lipopolisacárido. ¿Este lipopolisacárido lo tienen las células eucariotas? ¿Lo tiene una célula de un animal? No. Es una característica asociada solamente a los microorganismos. Por eso el LPS sería un tipo de PAMP. Sería un patrón molecular asociado a los patógenos. Otro puede ser el péptidoglicano. Otro puede ser la flagelina. Son componentes estructurales de estas bacterias o microorganismos a los cuales no pueden renunciar. ¿A poco la bacteria se puede quitar el lipopolisacárido? No, pues no puede. Es parte estructural de su membrana, bueno, de su exterior, de su interacción con las superficies celulares. ¿Se puede quitar el péptidoglicano un coco gram positivo? No, pues no, explota. ¿Se puede quitar la flagelina? No, pues no se puede mover. Entonces, fíjense cómo estas características identitarias presentes en los microorganismos, a su vez, son la forma en la que pueden ser reconocidos por los receptores de la respuesta inmune. ¿Ven qué padre coevolución? ¿Qué fue primero? ¿Quién sabe, no? Pero, por supuesto, aquí también puede haber componentes de virus. ¿Es normal que una célula tenga RNA de doble cadena? No, una célula no tiene RNA doble cadena. Pero los virus, cuando sacan su material genético para tomar el control de la célula, ¿se acuerdan? El virus se desnudaba para tomar el control genético de la célula.
Ahí utilizan su RNA como molde para hacer otras copias de RNA. Y en ese momento que hay RNA doble cadena, esto es una señal, este es otro patrón molecular asociado a patógeno. ¿A qué patógeno? A un virus. Con los protozoarios también ocurre. Cada microorganismo tiene algún patrón molecular, bueno, más bien muchos patrones moleculares asociados a patógenos. Una yardia, un protozoario, pues también tiene ciertos tipos de fosfoproteínas en su superficie que pueden ser reconocidas por alguno de toda esta familia de receptores reconocedores de patrones. ¿De acuerdo? ¿Queda claro este concepto inicial? Yo tengo una duda. ¿Qué Sí. pasaría con los microorganismos que pueden hacer mimetismo? Ah, bueno, pueden esconderse. De hecho, vamos a platicarlo más adelante cuando veamos respuesta inmune a la infección. Pero justamente hay varios microorganismos que su mecanismo de evasión es esconder sus PAMPs o alterarlos, hacerles cambios para que no se puedan detectar fácilmente. Sin embargo, ya vimos que se trata de componentes estructurales, a los cuales no fácilmente se pueden renunciar. Por ejemplo, lo que hacen los protozoarios, y ahorita que mencionas esto del mimetismo y del disfraz, los protozoarios lo que hacen es que se roban pedazos de otras células propias y se disfrazan, se ponen fragmentos de células aquí encima, se cubren, y cuando la célula los quiere reconocer, no, pues es una célula propia. Y así trae sus lentes con su bigote, ¿no? Casi de estos que traen una nariz y un bigote. Así traen un disfraz y las células no lo reconocen porque se robaron la superficie de otras células. No, los protozoarios son increíbles. Creo que en el estudio inmunológico es de las cosas más increíbles, cómo evaden la respuesta inmune. Entonces eso pasa con ellos, no tiene formas, pero siempre hay algún mecanismo para poderlos controlar, si no la especie pues moriría, ¿no? Si no, no existiría el hospedador. Entonces, bueno, queda más o menos resuelta la duda, Anael. Gracias. Perfecto. Entonces, miren, fíjense cómo estos PRRs, estos receptores reconocedores de patrones, son la gran familia de mecanismos para detectar características de posible daño. ¿Por qué quiere reconocer el lipopolisacárido? Pues porque el lipopolisacárido puede servir para hacer daño, porque nos indica que está habiendo una invasión, ¿no? Es como si ustedes van a una fiesta, bueno, como cuando iban a fiestas. No, ojalá que algún día vuelvan a ir a fiestas. Como cuando íbamos a fiestas, perdón, no quiero tocarte más sensible, pero pues están en una fiesta y hay un ambiente, pues bueno, ¿no? En la fiesta, en la reunión, y de repente, sí, yo también estoy un poco triste, lo siento. No debí haber tocado este tema, pero es una buena analogía. A ver, si ustedes están en una fiesta y le están pasando bien con su gente y de repente detectan a alguien que puede tener, o sea, que puede estar haciendo, puede ser una fuente potencial de daño, ¿no? O sea, no quiero caer en estereotipos, pero si uno está en una fiesta y de repente llega alguien y avienta una botella al piso y la rompe, o exacto, un mala copa, ¿no? Como diría Gisela. Llega un mala copa, avienta una botella al piso, oye, ¿qué onda, no? Pues bájale, estamos tranquilos, ¿no? Y se dan cuenta que además, pues está guardándose el pomo, lo está escondiendo, ¿no? En una mochila. Y no, oye, pues, ¿qué onda? Y después ven y trae una pistola. Oye, espérate, ¿no? Este tipo es una fuente potencial de daño. Así como nosotros tenemos mecanismos para reconocer individuos, elementos que se meten a un sitio con la posibilidad de hacer daño, la forma en la que las células pueden detectar que ya se metió alguien con la potencialidad de hacer daño es a través de sus PRRs. Porque estos PRRs detectan características identitarias de los microorganismos, ¿no? Bueno, entonces, esa es como una analogía de cómo pueden estar detectando, sirven para detectar, ¿va? ¿Dudas? Entonces, los PRRs que están presentes en las células sirven para reconocer los PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos, que están presentes en los microorganismos, ¿de acuerdo? Las células propias no tienen PAMPs, tienen PRRs, los leucocitos basófilos, eosinófilos, neutrófilos, dendríticas, macrófagos, todos estos tienen PRRs, ¿de acuerdo? Receptores reconocedores de patrones. ¿Qué tipos de patrones? Pues patrones asociados a
patógenos. ¿Va? ¿Queda claro este concepto? ¿Sí? Perfecto. Sí, Paula. Muy bien. Entonces, esta es la gran familia, receptores reconocedores de patrones. Y dentro de los receptores reconocedores de patrones hay distintas subfamilias. Vamos a empezar por las más estudiadas. Dentro de los PRRs, una familia dentro de los PRRs se llaman los TLRs. Son los más estudiados, ¿eh? Se llaman receptores tipo TOL. Está así por en inglés, ¿no? Toll-like receptors. Entonces, receptores tipo TOL. De los receptores tipo TOL hay muchos. Hay muchos receptores. Cada especie tiene TLRs con singularidades particulares. Si bien son estructuras conservadas, significa que están presentes en muchas especies. Los ratones tienen TLRs, los cerdos tienen TLRs, los seres humanos tienen TLRs. Hay diferencias importantes de una especie con otra, aunque todas reconozcan, en algún momento sirvan para algún TLR para reconocer los múltiples PAMPs que hay posibles, ¿de acuerdo? Los TLRs se han descrito 14, así, pero en realidad hay como 10 más estudiados y más comunes en las especies. 10 tipos de TLRs. Dentro de estos TLRs se subdividen en dos. Los que son superficiales, ajá, y los que son intracelulares. Dentro de los superficiales tenemos al TLR2, al TLR4 y al TLR5. El receptor tipo TOL2, el 4 y el 5. Estos serían, por ejemplo, los que les dibujé aquí afuera en la membrana, al macrófago. TLR2, TLR4, TLR5 estarían aquí alrededor. Son superficiales, están en el exterior de la célula. Por ejemplo, el TLR2, cada uno de estos TLRs reconocen múltiples cosas, aunque siempre hay algo que reconocen mejor. Entonces, por ejemplo, el TLR2 reconoce principalmente péptidoglicano. Es el principal para el péptido glicano. Aunque también reconoce algunas otras cosas, como lipoproteínas de micobacterias, reconoce algunos carbohidratos, como el simosan, pero lo que mejor reconoce o lo que más estudiado es el péptido glicano. El TLR4, por ejemplo, reconoce el lipopolisacárido principalmente. Reconoce también algunas otras proteínas virales, reconoce algunas, por ejemplo, hemoaglutininas, pero lo que decimos así de cajón, el TLR4 reconoce el lipopolisacárido, el TLR2 reconoce péptido glicano y el TLR5 pues, reconoce flagelina. Ejemplos clásicos de TLR superficiales, 2, 4 y 5. Y sirven para reconocer pues, cosas que se encuentran en el exterior de los microorganismos, ¿no? Lógicamente, si aquí se acerca un coco, se encuentra con un coco gram positivo, este coco gram positivo trae todo su exterior, está hecho de péptido glicano. Y si pasa por ahí un macrófago y tiene interacción con él, dice, oye, ¿qué receptor se le va a estimular al macrófago? Pues el TLR2. Su TLR2 recibe señales, este TLR2 recibe señales y entonces manda señales hacia dentro del macrófago y le dice, hay una bacteria aquí afuera, ¿no? Y entonces ya el macrófago podrá comunicar, podrá mover su citoplasma y su membrana para fagocitárselo, pero la forma en la que detecte en un inicio que hay presencia de un microorganismo es a través de sus TLRs y otros tipos de PRRs, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los TLRs de tipo superficial. Y vamos a ver a los intracelulares. Los intracelulares, pues lógicamente,
Serían el TLR1, el 3, el 6, 7, 8, 9. Esos TLRs, el 1, bueno, el TLR1 está relacionado con algún reconocimiento de protozoarios. Como saben, los protozoarios también tienen fases intracelulares. Reconocen lipoproteínas, algunas lipoproteínas. Lipoproteínas de protozoarios. Toxoplasmas, giardias, tripanosomas. ¿Se acuerdan todos estos protozoarios? Bueno, pues el TLR1 sirve para reconocerlos. ¿Y estos dónde están? Si son intracelulares. Pues estos TLRs están en las vesículas dentro de este macrófago. Aquí hay otros TLRs, por ejemplo el TLR1, que puede reconocer si se mete un protozoario, podrán reconocerlo. Si aquí hay un toxoplasma, pues podrá ser reconocido por ese TLR1 y con ello tener un efecto y que el macrófago sepa que se está enfrentando con un protozoario, ¿de acuerdo? El TLR3, el 6, el TLR3 reconoce ARN viral de doble cadena. ¿Se acuerdan que les decía? El ARN de doble cadena es algo característico de infecciones virales. Entonces, ARN de doble cadena lo reconoce el TLR3, virus. El TLR6 reconoce también lipoproteínas diacetiladas. El TLR6 reconoce también otras lipoproteínas. También están presentes en protozoarios. Pablo, Sí. estos PRRs o sea, están en todos los leucocitos o en dónde están. Están en todos los leucocitos, aunque en mayor concentración en los leucocitos de la respuesta inmune innata. Porque si pensamos en leucocitos incluye linfocitos B y T. Pero esto es de la línea mieloide, entonces. Así es, de la línea mieloide. Ok. Sí. Gracias. Principalmente se los platicamos ahí. Cuando ustedes lleven algún posgrado o algo de esto de inmuno, si quieren, y ojalá yo siga por ahí, podemos ver eso, ¿no? Hay ciertas poblaciones que expresan algunos TLRs, aunque sean linfoides, pero ahorita nos vamos a quedar con que esto lo expresan las leucocitos de la línea mieloide. ¿De acuerdo? Pablo, una pregunta. El número 6 que reconocía eran lipoproteínas. Les llamamos lipoproteínas diacetiladas. Ok, gracias. Pero es un detalle que igual no es necesario que sepan, ¿eh? Nada más me interesa que sepan que hay un repertorio. Si van a conocer algunos ejemplos, está bien. Que sí puedan decir, no, pues reconoce tal cosa. Pero bueno, ¿qué reconoce el TLR6? Componentes estructurales de los protozoarios. Como que, pues bueno, si ustedes quieren conocerlo, lipoproteínas diacetiladas. Gracias. Muy bien. Después, el TLR7 reconoce ARN viral. También ARN viral. Y lo reconoce monocatenario de cadena sencilla, pero también dicatenario. Reconoce de los dos. ¿De acuerdo? El TLR8 reconoce ARN viral también, pero es solamente el monocatenario. El TLR9 reconoce ARN bicatenario. ARN bicatenario. También. Pablo, perdón, y Sí, en el caso de, por ejemplo, cuando solo reconocen que es monocatenario, ¿no se puede confundir con el ARN propio? No, es que fíjense que los microorganismos, si bien el virus también tiene ARN producido dentro de la célula, la forma en la que se estructura el ARN en un virus es distinto que el que se genera en una célula eucariota. Entonces, hablamos de ARN así en términos generales, pero ustedes sepan que no tiene la misma estructura y componentes el ARN viral que el ARN celular. Tienen diferencias. Esto está dado por algunos cambios epigenéticos.
hay algunos sitios del ARN, bueno, perdón, les mencioné un término que luego está medio fumanchú que no han visto, que es el tema de la epigenética. La epigenética estudia todos aquellos elementos accesorios al genoma, es decir, a la secuencia de ácidos, de bases nitrogenadas o de nucleótidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la epigenética estudia, imaginemos que el genoma son los libros de una biblioteca. Está ahí la información. Tenemos una cadena que nos da una secuencia, los genes. Pero estos genes para funcionar no funcionan solos. Requieren de proteínas que les ayuden a estar bien acomodados, proteínas que los lean y generen copias de ARN mensajero. Se necesitan proteínas de andamiaje que lo clasifiquen y lo plieguen. A todos estos elementos accesorios al mensaje del genoma se le conoce como epigenética. La epigenética estudia esos otros elementos. Ok, entonces solo son de tipo TOL, porque me imagino que tienen como alguna molécula en común que los clasifica a todos como TLR y hay otras PRs que son de otro tipo, ¿no? Así es. El nombre TOL viene porque se parece a una proteína que se llama TOL, la proteína TOL. Se descubrió en las ciencias biomédicas una proteína que se llama TOL, que está presente en las mosquitas estas de la fruta, las drosofilas, ¿se acuerdan? Las drosofilas melanogaster. Esta drosofila melanogaster tiene una proteína en su fase embrionaria que se llama la proteína TOL. Ajá, que está relacionada con el desarrollo de sus alas y algunas otras estructuras en la mosquita. Cuando se ve la estructura de esta proteína TOL, de la drosofila, está hecha como por dos cadenas que tienen esta forma. Bueno, los TLRs también tienen esa estructura, pero no es una proteína TOL de la drosofila, por eso se llama receptores tipo TOL, porque se parecen a este receptor de la drosofila. De ahí viene su nombre. Pero un TLR está hecho por dos cadenas. Todos los TLR están hechos por dos cadenas. Y se caracterizan porque tienen una composición de aminoácidos alta en leucina. Ajá. Se les llama dominios ricos en leucina. Tienen muchas leucinas puestas en los TLRs. Así se caracterizan. Ya no les voy a dar más detalle de esto porque nos vamos profundizando demasiado en algunos puntos, ¿no? Nada más sepan que estos TLRs tienen una gran variación, que hay superficiales e intracelulares, y que estos receptores pueden reconocer en distintas regiones. Estamos haciendo un acercamiento, ¿no? Digamos, de este macrófago. Este receptor tipo TOL tiene regiones para reconocer distintas cosas. Los intracelulares podrán reconocer, pues lógicamente, componentes de microorganismos que tienen alguna fase intracelular. Por ejemplo, ¿por qué el TLR3, 7, 8 y 9 son intracelulares? Bueno, pues porque los virus donde se desnudan y donde exponen su material genético es dentro de la célula, ¿no? Entonces de ahí viene que sean intracelulares, tiene total lógica, ¿no? Al final, este macrófago tiene que saber si hay microorganismos fuera o dentro de él, porque él está viviendo, están en los tejidos también, ¿no? Y pueden tener contacto con estos microorganismos, ¿sí? ¿Quedan claros los TLRs que reconocen? Bueno, les platico que cuando los TLRs reconocen una señal, ya sea los intracelulares o extracelulares, ¿para qué sirve reconocer? ¿Para qué sirven los receptores? Ah, bueno, pues sirven para transducir señales, para detectar algo, aquello que puedan reconocer, pero para enviar señales. Entonces miren que dentro del macrófago, si aquí está el TLR que reconoció a este coco gran positivo, hacia adentro del macrófago, este TLR tiene una región extracelular, una región transmembranal y una región intracelular. Pues cuando los TLR reconocen algo en el exterior, su región intracelular envía una señal hacia adentro de la célula que tiene múltiples pasos, múltiples segundos mensajeros y que al final
llega al núcleo para que en el núcleo se interprete esta señal y entonces el macrófago pueda contestar con alguna acción. Esta acción, lógicamente, tiene que ver con que va a activar algunos de sus genes en el núcleo y puede ser que decida entre comillas, fagocitar, que además pueda decidir ponerse a producir citocinas. Una vez que el macrófago interpretó que detectó una bacteria, una de sus respuestas es la producción de citocinas. Y ustedes se acuerdan que las citocinas pues son señales que el macrófago podrá enviar hacia el exterior para darles mensajes a otras células. Vengan, actívense. Estas citocinas se pueden ir al hígado para que se produzcan las proteínas de fase aguda. ¿Se acuerdan de todo esto, no? ¿Cómo sabe la célula que se está enfrentando con alguien? Ah, pues a través de sus receptores reconocedores de patrones. Y unos de estos son los TLRs, y aquí estamos mencionando que su función es detectar características. Todos estos que estamos viendo aquí, ustedes saben que les podemos llamar PAMPs también. Y estos PAMPs son detectados por el TLR o distintos TLRs que a su vez envían una señal hacia adentro de la célula para que ésta responda con cambios, acciones y con la síntesis de citocinas. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Quedan claros los TLRs? ¿Cómo es que funcionan? Bien, Sí, perfecto. gracias. Excelente. Si no hay dudas, vamos a ver otras familias de PRRs. Ya vimos a los TLRs, ahora vamos a ver otra familia de PRRs que se llaman NLRs. Estos se llaman receptores tipo NOD. Estos receptores tipo NOD son intracelulares. Están dentro de las células. Estos, los receptores tipo NOD, se encuentran libres, flotantes en el citoplasma, en el citosol. El citosol es el líquido que está dentro de la membrana, ¿no? Y ahí están los NLRs. Los NLRs sirven para reconocer algunos componentes bacterianos, ¿de acuerdo? De bacterias intracelulares. Son muy buenos para reconocer bacterias intracelulares. Lógicamente, pues son intracelulares. Aquí hay varios tipos, pero lo que quiero que sepan más que aprenderse los tipos es que estos receptores tipo NOD se pueden articular o se articulan con una estructura más grande. Los receptores tipo NOD forman parte de una estructura mayor que se llama el inflamosoma. Inflamosoma. Los receptores tipo NOD, cuando detectan que hay un microorganismo aquí adentro, que se metió alguna bacteria, por ejemplo, una micobacteria, que son intracelulares, ¿no? Salmonella. Los receptores tipo NOD lo detectan. Y cuando detectan que hay una bacteria adentro, se estructuran y se empiezan a ensamblar distintos tipos NOD, distintos receptores tipo NOD se empiezan a ensamblar y van dando origen, por ejemplo, así como unas estructuras, imagínense esto. Cada uno de estos es un receptor tipo NOD que detectaron y se van ensamblando y se ensamblan otras proteínas aquí y se ensamblan otras proteínas a su vez así accesorias. Y a esta estructura, a esta superestructura proteica, de los cuales hay componentes que son los nodos, serían estas regiones en azul, pero se ensamblan con otras y a esta superestructura proteica se le conoce como inflamosoma. ¿Para qué sirve el inflamosoma? Sirve para generar la síntesis de citocinas inflamatorias.
particularmente una que se llama interleucina 1. Ujú. Produce altas concentraciones de interleucina 1, que es una citocina inflamatoria, que dice, hay algo aquí, suenan las alertas, ¿no? ¿Va? Entonces, estos son los receptores tipo NOD y sepan que forman parte, si en algún momento lo estudian a mayor profundidad, verán que hay varios tipos de inflamosomas, bla, 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 eso ya es tema de posgrados. Ahorita sepan que los receptores tipo NOD participan en la estructuración del inflamosoma, que hay una estructura que se llama inflamosoma y que sirve para producir citocinas inflamatorias, ¿de acuerdo? Estos son los receptores tipo NOD, intracelulares son, ¿va? Muy bien. Pero los inflamosomas no son los que producen como tal las citocinas, ¿no? Se le unen a la célula, ¿no? Y las células lo producen. Ah, el inflamosoma todo ocurriría aquí adentro de esta célula. Ajá. Si pensamos aquí adentro de este macrófago, ¿qué pasaría si este macrófago se infecta o es infectado por una micobacteria? Pues que esta micobacteria que se metió y está aquí pululando, va a activar, va a ser reconocido por estos receptores tipo NOD. Y cuando un receptor tipo NOD se activa, se pone a juntarse con otros receptores tipo NOD, ajá, que a su vez dan origen al inflamosoma. ¿De acuerdo? Entonces, los receptores tipo NOD, al detectar que hay una bacteria adentro, se estructuran y dan origen, dan pie a la conformación del inflamosoma. Y a su vez este inflamosoma activa otras rutas para que aumente la síntesis de citocinas inflamatorias. ¿Sí? Como la interleucina 1. ¿Ok? Sí, gracias. Ok, perfecto. ¿Dudas con los receptores tipo NOD? Bueno, vamos a ver otra familia. Nada más, me interesa como que sepan cosas generales, ¿sí? Que sepan que están ahí y cómo actúan. Otra familia que es muy valiosa son los receptores tipo RIG, los RLRs. Y esos se llaman receptores tipo RIG. Estos receptores tipo RIG son receptores intracelulares especializados en la detección de ADN y de ARN viral. Estos son muy, muy importantes, los receptores tipo RIG, en una célula infectada. Esta activación de los receptores tipo RIG, ajá, aquí hay dos, RIG1 y RIG2, pero que al final detectan ADN y ARN viral, son los que dan la señal, fíjense, hacia adentro de la célula, para que se produzcan unos factores de transcripción que se llaman IRF4 o IRF7. ¿Se acuerdan qué es un factor de transcripción? Bueno, son proteínas que inducen la transcripción de genes. La expresión más bien de genes. Técnicamente, para que cualquier célula se ponga a producir una proteína, pues tiene que expresar el gen de esa proteína, ¿no? Entonces, en este macrófago, ¿qué pasaría? Pues que se metió un virus. Lo que está aquí adentro ahora es un virus. Este virus es detectado por los receptores tipo RIG. Sabemos que también aquí pueden estar el TLR3, el TLR7, el 8, el 9, ¿se acuerdan? Pero los receptores tipo RIG son muy importantes también. Detectan al virus y envían una señal al núcleo que hace que se exprese aquí el factor de transcripción IRF4 o IRF7. Y cuando se expresa IRF, se expresan genes de esta célula. ¿Y a qué creen que puedan dar origen estos genes? ¿A los interferones? Muy bien.
Muy bien, muy bien. Esta detección a través de los receptores tipo RIG es lo que lleva a la síntesis de interferones tipo 1. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes que las células cuando están infectadas por un virus en el interferón, en el tema de interferón, envían la señal de interferón hacia el exterior? Pero ¿cómo le hace esta célula? Estamos hablando de interferones alfa o interferones beta, ¿no? ¿Cómo le hace esta célula para saber que está infectada con un virus? Ah, pues ahora ustedes ya saben que la manera en la que se entera de que está infectada es porque sus receptores tipo RIG detectaron la presencia viral aquí adentro. Este es el sensor. Estos receptores tipo RIG son el sensor para identificar una infección viral y transformarla en una señal o ser el inicio de que se genere una señal de interferones tipo 1 para alertar a las células vecinas. Y ustedes ya saben que las células vecinas cuando reciben interferón tipo 1 producen, ¿qué? Pues proteínas antivirales. Muy bien. Proteínas antivirales en estado simógeno, ¿cierto? Ujú. Muy bien. ¿Hay alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿No? Entonces fíjense cómo todos estos mecanismos son aditivos, ¿eh? Ya vamos a ir, ahorita vamos a ir articulando cómo es que pasa todo este show, pero pues cuando se mete un microorganismo, las células de la respuesta inmune innata tienen muchos caminos para detectar la presencia de un microorganismo, como a través de los PRRs. Son importantísimos. Lógicamente, esta célula, por ejemplo, si hablamos de una célula dendrítica también puede ser, pues una célula dendrítica también expresa altas concentraciones de PRRs, igual que un macrófago, igual que un neutrófilo, que un basófilo, xenófilo. Pero imaginemos una célula dendrítica. Las células dendríticas tienen así formas más estrelladas. La expresión más vivaz también. Las células dendríticas, dependiendo, bueno, cualquier célula de la respuesta inmune innata, dependiendo de qué TLRs, qué NLRs, qué RLRs expresen, perdón, no expresen, les sean estimulados, ¿qué pasará? ¿Qué podrá interpretar esta célula dendrítica si le estimulan su TLR2? ¿Contra quién está peleando? Contra una bacteria. Contra una bacteria gram positiva, ¿no? Ujú. Y si se le estimula su RLR1, su RIG1, ¿Algún virus? algún virus, ¿no? Y si se estimula el NLR, el NOD1, También podría ser algún virus. sí, pero principalmente los receptores tipo NOD, ¿qué reconocen? Bacterias. Bacterias Bacterias intracelulares. intracelulares, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense cómo desde que se está teniendo contacto con un microorganismo, las células de la respuesta inmune innata ya van interpretando de cierta manera contra quién se están peleando, ¿no? Contra quién se va a montar la defensa. ¿Ustedes creen que se tenga que atacar igual una infección micótica que una infección de un protozoario? No. No, ¿verdad? Tienen distintos mecanismos de patogenicidad. Para empezar, si es una infección micótica de un hongo filamentoso, pues son estructuras muy grandes, difíciles de fagocitar, que se pueden atacar de otra forma. Si son... De hecho, Pablo, te iba a preguntar Ujú. es que no sé si me acuerdo si era el ergosterol, la molécula que diferenciaba la membrana de los hongos en general que de nuestras células eucariotas. ¿Hay algún PRRS para ese en específico o no? Esa es otra vía. Pues hay muchos otros componentes micóticos, carbohidratos, por ejemplo, el zimosan. Ajá, es un carbohidrato típico de hongos, pero también la pared de los hongos tiene componentes que estimulan. También son PAMPs, ¿no? No me acuerdo ahorita si el ergosterol sea una diferencia. No me acuerdo ahorita.
pero hay Bueno, sí, principalmente hacia ese fue como un hongos, ejemplo porque es el que me acordaba, pero son carbohidratos, ¿eh? Mucho de lo que se reconoce de los hongos. Ujú, así es. El mundo de la glicobiología es bien interesante. Ha crecido mucho en los últimos años. Muchas de las funciones biológicas que antes pensábamos asociadas a otros compuestos, hoy se sabe que se deben a carbohidratos. En los hongos es un ejemplo. Pero bueno, regresando un poco a esta idea, no sé si quedó bien, Carla. Ujú, sí, bueno, sí, está es un bien, ejemplo. gracias. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero comentar es que desde la identificación por estos receptores reconocedores de patrones, la respuesta inmune desde su etapa innata, desde la respuesta inmune innata, ya va tomando caminos que enfoquen la respuesta o que especialicen la respuesta hacia ese tipo de agentes. ¿De acuerdo? Y vamos a ver que dependiendo de los PRRs que detecta, por ejemplo, una célula dendrítica, si se encontró aquí con una bacteria extracelular, dependiendo pues, qué patrones de PRR se le activaron. Pues se le activó TLR, se le activó TLR5, se le activó TLR4, se le activó un NOD porque esta bacteria se ingresó. Entonces ya esta célula se va dando una idea de hacia dónde tiene que llevarse el tipo de respuesta. Y vamos a ver que esta interpretación es muy importante para conocer qué citocinas se pueden producir. Ajá. Dependiendo de quién es este agente, si es una bacteria, si es un virus, si es un hongo, un protozoario, dependiendo de quién esté aquí, es qué tipo de citocinas tiene que producir para dar el mensaje adecuadamente. Porque ustedes tendrán muy claro que no se puede atacar igual a todos los agentes, ¿no? Por dar un ejemplo un poco de combate, ¿alguien aquí practica algún o practicó algún deporte de combate? Sí. ¿Qué practicaste, ¿Cómo se Ana? llama? Artes marciales mixtas. Artes marciales mixtas. Bueno, eso es un arte muy, es un arte Muy muy, rudo. muy rudo, sí, Sí. que ocupa todo. Entonces, no tendríamos forma de defendernos contra Ana. No olvídenlo. Quería un ejemplo distinto. No es cierto. Está bien, pero haz de cuenta que, ¿qué pasaría si, bueno, dentro de artes marciales mixtas hay personas que son muy, muy hábiles, por ejemplo, para todo el tema de golpes, ¿no? Yo no. Strikers, ¿no? Todos los strikers. Y hay otros que son más de tipo grappling, que es combate en piso, ¿no? Que es como sumisión y llaves. Bueno, pues imaginemos que se van a enfrentar con alguien que es experto en boxeo. ¿De qué tendrían particular cuidado si se van a enfrentar con alguien así? Ojalá que nunca les pase, ¿verdad? ¿Con los puños? De los puños, ¿no? Pero si saben de alguien que se van a enfrentar con alguien que es experto en temas de taekwondo y maneja muy bien, ¿de qué tendríamos que tener cuidado? Las patadas. De las patadas, ¿no? Y si es alguien que hace Muay Thai, pues de los codos y de las rodillas. Y si es alguien, ¿no? Entonces, fíjense, dependiendo de contra quién se va a enfrentar el individuo, hay que tener particular atención y responder de una manera eficaz contra este tipo de atacante. Lo mismo pasa con la respuesta inmune. Desde aquí, estas células ya están interpretando, pues como quien está proliferando y tomando el control del lugar es un virus, es lo que más estoy recibiendo el estímulo de un virus, pues entonces las citocinas que tengo que producir y el mecanismo de contrarrestar esta infección viral tendrán que ser algunas sumamente eficaces o especializadas contra los virus, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, por supuesto, estas citocinas no es que actúen directamente en el virus, pero podrán dar la señal a otras células, y estas células, sí, entonces estarán especializadas en el combate a virus, ¿de acuerdo? Un poco esta analogía es, dependiendo contra quién se va a enfrentar el sistema inmune, se modifica, por supuesto, al ser distintos, el estímulo que se da en los múltiples PRRs, y estos estímulos se interpretan por la célula para generar un mensaje que oriente la respuesta inmune a través de otras células para que sea eficaz frente a una infección viral. Se dan cuenta cómo es un ciclo de interpretación, análisis, procesamiento y respuesta. Y esto se debe gracias a que hay una gran familia de
receptores capaces de identificar singularidades, ojo, de distintos tipos de agentes. Con singularidades me refiero a que no es lo mismo un virus que una bacteria, ni un hongo que un protozoario, ¿de acuerdo? Pero ustedes saben que estos receptores no reconocen características específicas, reconocen características generales, ¿de acuerdo? Todos y todas lo sabemos esto, ¿va? ¿Sí estamos? Sí. ¿Dudas con los receptores reconocedores de patrones? ¿No? No. Muy bien. Excelente. Si no hay dudas con los receptores reconocedores de patrones, vamos a comenzar a platicar en los últimos 15, 10 minutos que nos quedan. Vamos a platicar la antesala del tema de la fagocitosis. Vamos avanzando bien, por clase. Entonces, hasta ahorita ustedes ya conocen un panorama de la historia. Ustedes ya saben que esto se da como respuesta al daño, que la respuesta inmune está buscando hacerle frente al daño, que los primeros mecanismos que actúan en un orden cronológico inicial es la respuesta inmune innata. Entonces, ustedes saben que, bueno, había un conejito. Y este conejo está medio extraño. Se pica o es mordido o atacado por un gato y tiene una herida en un sitio. Si nosotros viajamos a ese micromundo, ustedes ya saben que se rompió la barrera física, la piel rota, hay una abrasión, una lesión séptica, ingresaron microorganismos, bacterias. Aquí, por ejemplo, las uñas de los gatos tienen muchas pseudomonas, que son espantosas. Ajá. Cocos, las otras bacterias que vivían en la piel del conejo, hongos, etc. Con este fenómeno de daño, donde se rompieron células y además el ingreso de microorganismos, pues ustedes saben que los líquidos que están ahí tienen disueltos. Ya se rompió la barrera física, ya se rompió. Los mecanismos moleculares están en los líquidos tisulares, en la extravasación del plasma. Entonces se les empieza a hacer frente. ¿Quiénes actúan aquí? Péptidos antimicrobianos, ¿quién más? El complemento. Muy bien, el complemento, ¿qué más? Las proteínas de fase aguda. ¿En ese momento ya? Bueno, no, todavía no. Ok, empecemos a ver, llevemos un poquito de orden cronológico, a ver cómo articulamos la historia. Ok, si ustedes saben que en los tejidos hay neutrófilos residentes. Ajá. Estos neutrófilos, y hay macrófagos residentes, células dendríticas también en la piel, las células de Langerhans que viven aquí en la piel. Entonces, pero estas células no siempre están a veces en el mero sitio. Seguramente habrá algunas, pero hay otras que viven alrededor. ¿Cómo le hacen para llegar a este sitio? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Quimiotaxis. Quimiotaxis. ¿Y qué factores son quimiotácticos? La proteína C3A y C5A del complemento y los fragmentos de péptidos antimicrobianos. Muy bien. C3A, C5A, los péptidos antimicrobianos, son señales quimiotácticas que al final hacen que estas células viajen hacia este lugar, se desplacen, se muevan. Además, estos péptidos antimicrobianos, pues ya algunos les hicieron hoyos a las bacterias, ya hay un par de por aquí que están muertas por la acción del embololítico que hace el péptido antimicrobiano, el complemento también ya se descabechó a varios de los que están aquí, de estos microorganismos. ¿Qué otros mecanismos moleculares conocen? ¿Qué le podría pasar a estos cocos gram positivos? Pues las lisocimas. Muy bien, la lisocima también que está ahí, ya se aventó y degradó algunos de estos cocos. ¿Sí? Todo está ocurriendo de manera simultánea. Y estas células que viven aquí cerca reciben la señal quimiotáctica para acercarse. Llegan las células, se desplazan, se encuentran con los microorganismos de manera simultánea varias de estas,
¿Y cómo saben contra quién están peleando? Por el tipo de PRRs que están activándose. Muy bien. Por el tipo de PRRs que estén detectando, saben que que está habiendo una infección. Estas células que recibieron esta señal de sus PRRs empiezan a producir citocinas, ¿se acuerdan? Que todas estas señales se transducen hacia adentro de sus núcleos y empiezan a producir citocinas. Por supuesto, ustedes saben que de estos tres que les dibujé, los que producen más citocinas son las dendríticas y los macrófagos. El neutrófilo también, pero menos. Y entonces envían sus citocinas. Y aquí está el TNF, factor de necrosis tumoral. Vamos a poner con otro color. Aquí están de las citocinas que se producen. Está el TNF, factor de necrosis tumoral. Está la interleucina 1 y está la interleucina 6. Estas tres citocinas son clásicas de infecciones iniciales. Estas citocinas que producen ahora estas células sirven para actuar incluso entre ellas. Tienen señalizaciones parácrinas. Por ejemplo, si una célula dendrítica come TNF o recibe TNF, que puede ser parácrina o autócrina, alarga su vida, se activa, mejora sus formas de fagocitosis. Aunque sea un poco, pero se mejoran. Si estas mismas señales hacen que los vasos sanguíneos que pasan cerca, ahí no se ve. Ustedes saben que hay vasos sanguíneos por todos lados pasando. Estos vasos sanguíneos, cuando las células endoteliales del vaso sanguíneo reciben TNF o interleucina 6, dentro de los cambios que tienen es que expresan algunas moléculas hacia adentro de la luz del vaso sanguíneo que se llaman moléculas de adhesión. ¿Para qué? Para que lleguen refuerzos. Van a ver que muchas, eso lo vamos a estudiar en el tema de inflamación, pero muchos leucocitos, por ejemplo, más neutrófilos que andan viajando en sangre, se puedan agarrar de esta molécula y salirse. Después vamos a ver paso a paso cómo ocurre esto, pero salirse del torrente sanguíneo para venir a dar refuerzos. Además, estas citocinas viajan por sangre y se van al hígado del conejo. Y ahora sí, en el hígado, ¿qué pueden estimular? La formación de proteínas de fase aguda. Muy bien. La formación de proteínas de fase aguda. En el hígado se producen las proteínas de fase aguda y estas proteínas de fase aguda viajan por sangre de regreso y llegan ahora sí las proteínas de fase aguda. Y están opsonizando ahora todas estas proteínas de fase aguda, ¿se acuerdan? Opsonizan a los microorganismos que andan por aquí. Están así pegadas estas pentraxinas, proteína C reactiva, amiloide sérico A, amiloide sérico P, más el C3b que está opsonizando a estas bacterias. El C3b. ¿Sí lo ven? ¿Todo para qué? Para que estas células que están aquí, que ya enviaron la señal, que están aventándose un round, que están pidiendo refuerzos, puedan llevar acciones sobre los microorganismos a los que estamos enfrentando, ¿de acuerdo? Y uno de los principales mecanismos para controlar los procesos de infección es la fagocitosis, ¿de acuerdo? Muchos de estos mecanismos ya las bacterias están un poco dañadas y todo, pero al final un punto clave es que hay células capaces de introducir en su citoplasma a una partícula extraña con la finalidad de destruirla. Este es el tema fagocitosis. Hay células capaces, es la ingestión de una partícula extraña
por parte de una célula con la finalidad de destruirla. Ujú. Está buscando una partícula extraña para destruirla. Ujú. Y esto lo hace a través de la proyección de su membrana. Aquí tenemos un agente. Esta célula fagocítica, a grosso modo, lo que va a hacer es comérsela. En la siguiente sesión vamos a ver paso a paso cuáles son estos mecanismos. Pero al final, fíjense cómo se le está introduciendo en su citoplasma y acerca así estos pseudópodos. Ajá, fíjense cómo le está dando vuelta. Y después los junta. Y así, este microorganismo que estaba fuera de la célula, ahora está dentro de la célula, pero está contenido en una vesícula intracelular. ¿Mm? Esto lo vamos a ver detalle a detalle. Nada más quiero que sepan que este fenómeno de fagocitosis es fundamental. Es fundamental porque mucho de lo que se pelea aquí y lo que se genera a partir de este microorganismo es el paso previo para comunicar a otros sitios de la respuesta inmune cómo debemos de combatirla, cómo debemos de combatir a esta infección. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas hasta aquí? No. No, ninguno. Muy bien. Queda claro entonces quiénes son las células de la innata. Ya todos sabemos y todas sabemos que son una familia. Vimos el árbol genealógico, vimos sus concentraciones en la sangre, cuánto tiempo andan viajando, vimos sus principales funciones. Eso sí es muy importante que conozcan. Un neutrófilo hace esto, un basófilo hace lo otro, un eosinófilo hace esto. Ujú. Y que al final todas estas células de la respuesta inmune innata identifican el mundo de aquello a lo que tienen que responder a través de una amplia familia de receptores que pueden ser internos o externos en la célula y que les sirven para detectar fuentes potenciales de daño, comunicar el mensaje y llevar acciones para detenerlo. ¿De acuerdo? ¿Nos quedó claro? Eso es todo lo que vimos esta sesión.